llevamos la reflexión a todas partes. Dice la frase de cajón que desde que el humano es humano, se ha tenido que desplazar. Parte de nuestra vida es estática, muy seguramente cuando ésta deja de serlo. Pero otra gran parte de ella es dinámica. Nos movemos por múltiples razones, por necesidad, por placer, por obligaciones de vida como el trabajo, la educación o la familia. Nos movemos porque todo en nosotros es movimiento, es cambio, es ánimo. La propia dinámica de nacer, crecer y morir hace parte de dicho movimiento. La sinapsis y sus consecuencias a nivel neuronal, por ejemplo, la física universal, según la ciencia, se fundamenta en el movimiento perpetuo, quizá infinito, de todos los cuerpos, de todas las cosas. Así es más que obvio que nuestra especie se viera ante la necesidad de crear medios de transporte físicos para ayudarnos a ir del punto A al punto B en lugares que habitamos y que denominamos campos, aldeas, ciudades. Pero no contemplamos que toda acción deviene en una reacción. Hay transportes que hoy en día, más que una aventura, son un desafío diario para muchas personas. La violencia, el abuso, el riesgo y el control excesivo abundan y multiplican la necesidad por renovar la mirada y la política pública sobre los sistemas de transporte. Para Kathleen Salazar Serna, ¿es mejor pedalear, patinar, acelerar o volar? Bueno, esa pregunta no está tan fácil porque si la respondo desde el deseo, quisiera volar. Pues tener libertad y sobre todo poder llegar más rápido. Sí. Pero desde la realidad de mi día a día, yo me muevo en patineta eléctrica, entonces digamos que rodar, no necesariamente acelerar, pero... Pero sí se acelera la patineta, ¿no? Sí. ¿Qué tan rápido anda una patineta eléctrica? Bueno, esa es una pregunta que tampoco es tan fácil de responder, no es una única respuesta, pero en Colombia tenemos una restricción que no deberían ir a más de 30-32 kilómetros por hora. Aunque algunos dispositivos pueden pues, alcanzar unas velocidades mayores, y sabemos que hay personas que logran, digamos que evadir un poquito la regla. Pero ahora se han puesto de moda los ciclomotores. No sé si han visto que últimamente, de hecho, acá en la universidad empieza a haber muchas más personas que están usando este modo de transporte. Son una mezcla entre una patineta eléctrica y una moto muy pequeña o una bicicleta, digamos que tienen una forma de moto y en teoría tienen pedales, podrían pedalear, pero se llaman ciclomotores y tienen posibilidad de ir a unas velocidades mucho más altas, 60 incluso kilómetros por hora. Entonces, pues ahí digamos que eso contradice un poco la norma inicial con respecto a las patinetas. Pero sí están cubiertas por una norma, es decir, si yo tengo uno de estos aparatos, yo tengo que obedecer a esa normativa, porque si no, entonces hay multas, hay sanciones, o definitivamente están como al margen de, como en la zona gris. Recientemente salió una nueva normatividad en donde les permiten ir por la ciclorruta sin exceder 25 kilómetros por hora, pero en los espacios donde no hay cicloinfraestructura podrían ir por la vía con los demás vehículos sin exceder los 40 kilómetros por hora. Entonces sí está esta normativa, pero pues también trae, digamos, unos retos en términos de movilidad y sobre todo de seguridad vial, porque no tenemos herramientas para controlar que de verdad vayan a estas velocidades. Entonces, pues ellos fácilmente podrían ir por la ciclorruta superando los 25 kilómetros porque los dispositivos tienen capacidad de ir a una mayor velocidad. Tienen mucha más potencia que una patineta eléctrica o una bicicleta asistida, entonces pues es difícil que se pueda lograr controlar ese nivel de velocidad. Tú acabas de decir que es difícil, ¿no?, saber a ciencia cierta a qué velocidad, digámoslo, de alguna manera se desempeña un aparato de estos por alguien que lo está usando. Y eso crea un ambiente de incertidumbre. ¿Qué tan importante en el caso de la investigación, que ahora más adelante vamos a desarrollar un poco más, y de las cosas que a ti te interesan en investigación desde tu formación doctoral? ¿Es importante la incertidumbre? ¿Qué tan importante es entenderla, saber que posiblemente, como también lo plantean algunos autores, es necesaria para el cambio? ¿Qué es la incertidumbre? Bueno, cuando tomamos decisiones, digamos que podemos encontrarnos como en diferentes escenarios y uno habla de cuál puede ser
el resultado esperado de algo y pues yo puedo saber qué es lo que pase como resultado de una decisión que tomo con total certeza. Sí, es un escenario entonces determinístico. Yo sé con 100% probabilidad qué va a suceder. Pero cuando tomamos decisiones en la vida diaria, generalmente esa certidumbre total es un poco utópica y generalmente tenemos escenarios o de incertidumbre o de total, digamos, también, o sea, que no tengamos absolutamente idea de qué pueda pasar. Normalmente hay incertidumbre asociada y muchas veces, dependiendo de la información que podamos tener, se logran establecer unas probabilidades de ocurrencia de ciertos eventos. Entonces uno pues se mueve como en un mundo que no es tan exacto, ¿cierto? No es tan determinístico. Y por eso es importante considerar la incertidumbre a la hora de tomar decisiones, cualquier tipo de decisión, o sea, en política pública o en tu vida personal. Entonces no deberíamos evitar la incertidumbre, sino acogerla, entenderla e integrarla en esos análisis que hacemos para tomar decisiones. Yo creo que le tenemos algo de susto también, ¿no? Sí. O sea, en el común, sí. Las personas suelen querer saberlo todo o pretender anticiparse a las cosas. Y ahí el lugar de la incertidumbre pues es más bien poco en razón de su comprensión, pero mucho en razón del miedo que produce. Entonces, Claro. si yo tengo incertidumbre de qué va a suceder, le puedo tener miedo a la oscuridad, le puedo tener miedo al viaje, me monto en el avión y yo no sé si esto se va a caer. Sí. Entonces, por eso es chévere lo que nos dices, porque finalmente si yo la entiendo y la comprendo como un mecanismo de acción que me puede ayudar a comprender los sucesos de mi día a día y ayudarme a tomar decisiones, pues muy interesante. Y en esa toma de decisiones, por ejemplo, en razón de los medios de transporte en la ciudad, sabemos, por supuesto, que tu investigación, que ahorita nos contarás, se centró en Cali y en Medellín. ¿Por qué es importante investigar sobre los medios de transporte y seguramente también comprender la función de esa incertidumbre en esos medios? O no sé, me corrige si me equivoco, si de pronto por allí ustedes la tuvieron en cuenta o no. Pero ¿por qué es importante evaluar, entender, comprender los medios de transporte en las ciudades nuestras hoy? Bueno, como iniciaste el episodio, pues la movilidad es una de las mayores necesidades que tenemos como habitantes de una ciudad o de un espacio urbano. Influye en muchos aspectos de nuestra vida diaria y en nuestra calidad de vida. Entonces, entender cómo funcionan las dinámicas de movilidad de una ciudad es importante porque pues tienen impactos en muchos aspectos de nuestra vida y del desarrollo de la ciudad misma. Entonces, en esa comprensión de las dinámicas de movilidad de una ciudad o de un territorio, pues es importante analizar desde el punto de vista de infraestructura que hay, cuáles son esos modos de transporte a los que tenemos acceso, y qué otros factores pueden empezar a condicionar o afectar la toma de decisiones de esos usuarios que requieren movilizarse de un punto A a un punto B. Y en esos sistemas empiezan a jugar un montón de variables y de factores que empiezan a complejizar el análisis, porque pues no es tan básico como decir simplemente tenemos 3, 4 alternativas de transporte y entonces es muy básico decir que tenemos tanta población en cierta zona, necesitamos X cantidad de vehículos para moverlos de este punto hasta otro. No es solo un aspecto de asignación de recursos o de logística, sino que hay detrás un montón de factores que influyen en cómo las personas se mueven y cómo toman las decisiones para movilizarse. Y en ese caso, ¿qué han encontrado ustedes en la investigación respecto a esas decisiones que toman las personas? Porque también tiene que ver con las opciones que tenemos. Claro. O sea, si yo estoy en una ciudad en la que tengo múltiples formas de transporte, que yo lo sé, por ejemplo, en Medellín todos sabemos que tienen muchas, que quizás sea una de las pocas ciudades, y no la única, que tiene tranvía, tiene metro, tiene cable, bueno, etcétera, más buses, servicio público, taxis, etcétera. Bueno, buena cantidad de medios de transporte, más bicicletas, creo, bueno, que han venido también apareciendo en otras ciudades. Pero una ciudad como Cali, pues no tiene mucho de eso. Hemos venido poco a poco haciendo un tránsito, pero no necesariamente es así. Entonces, esas poblaciones distintas en tanto esto de los transportes y sus opciones, que tanto se ven afectadas, para bien o para mal, en razón de eso, de que pueden elegir. O sea, yo puedo elegir porque tengo múltiples o debo elegir porque tengo dos. Bueno, entonces ahí empezamos a
a entrar un poco más en detalle. ¿Qué factores pueden influir en esas dinámicas de movilidad? Entonces, tú mencionaste uno muy importante y es los modos o sistemas de transporte que pueda haber disponibles en la ciudad. Entonces, en términos de infraestructura, definitivamente va a condicionar o a facilitar el acceso a esos modos. Cosas como la geografía, digamos que la inclinación del terreno, temas climáticos, por ejemplo, como la temperatura, temas de contaminación del aire, entonces temas ambientales pueden afectar. Pero también aspectos socioculturales tienen una gran influencia en cómo las personas ven esos modos de transporte, asocian esa movilidad, porque no es solo el transporte de moverse como tal, sino también todo lo que está asociado a nivel, por ejemplo, aspiracional, a nivel de masculinidades, cómo se ven si van en una camioneta grande o si van en una bicicleta. Entonces empiezan a entrar en juego otro montón de aspectos de la cultura, de las condiciones socioeconómicas que también empiezan a influir en esa decisión. Entonces no es solamente el aspecto netamente físico de la ciudad y de infraestructura de acuerdo a los sistemas de transporte que haya, sino también entran en juego estos otros aspectos de las características de los individuos, porque pues también todos no somos homogéneos, entonces también tenemos preferencias y necesidades distintas. Entonces, por un lado están las características de los individuos, por otro lado están las condiciones socioeconómicas y esas ideas culturales que hay en la sociedad. Y también lo dijiste muy claramente, lo aspiracional. Sí. O sea, yo puedo andar en bicicleta un día y me pasa uno de estos camiones enormes que usa la gente, que uno puede denominar pues como un buen recurso económico, Sí. y que yo pueda decir, algún día quiero estar ahí. Pero entonces, ¿qué tanto de eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos una sociedad en la que todos son camionetas gigantes, ¿cómo entonces van a superpoblar la ciudad y cómo se manejaría un problema de esa naturaleza? Yo me imagino que debe haber ciudades que ya están así. De hecho, el problema de la gentrificación en Medellín y todo este elemento de una, comillas, me corrige si me equivoco, una repoblación de ciertos sectores de gente con mucho poder adquisitivo, y que ahora, por ejemplo, tú ves videos de gente en Medellín en Ferrari, en carros muy lujosos. ¿Eso cómo se maneja y cómo lo entendemos nosotros en términos de la investigación que ustedes han hecho? Bueno, pues sí, en efecto, hay ciudades que son muchísimo más dependientes de los vehículos particulares. En general hay una tendencia en los países de, por ejemplo, Norteamérica, Canadá y Estados Unidos son países que dependen en un casi 90% del vehículo particular. Pero también vemos otras tendencias como en Holanda, donde pues el transporte público masivo, la bicicleta son unos modos de transporte que tienen una participación importante. Entonces ahí es donde entra a jugar, por ejemplo, el tema de la cultura, ¿cierto? Y también de cómo a través de políticas públicas podríamos empezar a orientar ciertos cambios de comportamiento y motivar a que las personas puedan empezar a ver los modos como unas alternativas no solo de movilidad, sino también de expresión de vida y que pueden aprovechar y, por ejemplo, no sé, tener una movilidad más activa, ser más conscientes, por ejemplo, del tema de contaminación, de generación de emisiones. Entonces, muchas veces también es falta de conocimiento y de generar conciencia para que se pueda pues, ir hacia ese camino donde podamos tener unos modos de transporte más sostenibles. Y en ese tema, Kathleen, muy interesante, porque ¿cómo entendemos nosotros, digamos, en alguna medida los ciudadanos del común, aquello de la movilidad sostenible? Porque ya vemos afortunadamente en las calles, digo afortunadamente, no sé qué tan desafortunado, porque yo no entiendo muy bien y me imagino que muchos de los que nos escuchan estarán en la misma línea que yo, si un carro eléctrico, por ejemplo, no contamina más o menos que un carro de combustión interna de combustible fósil. O sea, ha habido, y de todas maneras uno lee o escucha personas que saben del tema y le dicen a uno, no, es que un carro eléctrico puede que ahora no, pero después cuando sus baterías vayamos a tener que hacer ya una, no sé si reciclaje o disponer de ellas de manera diferente, pues
ya entra a ser una contaminación más grave. Entonces, ¿qué tanto esto del cambio necesario hacia lo eléctrico a movilidades más sostenibles deberíamos comprender? ¿Cómo entenderlo? Porque me imagino que no es la única alternativa. O sea, lo eléctrico no tendría que ser la única, ¿o me equivoco? Sí, es cierto, no es la única. Y cuando se habla de movilidad sostenible, hay diferentes definiciones, se integran muchas cosas, pero si lo ponemos en esos términos de lo que estás mencionando, de cómo tratar de generar menos impactos a nivel ambiental, hay como una teoría de tratar de reducir o minimizar desplazamientos. O sea, cómo puedo yo también tratar de evitar generar unos desplazamientos largos que van a generar sí o sí unas emisiones. ¿Cómo puedo cambiar el modo a uno que genere menos? Posiblemente sea muy utópico todavía pensar en unos que no generen absolutamente nada de emisiones, salvo caminar o montar en bicicleta. Y como otra alternativa es tratar de mejorar los que ya tenemos. Entonces, ¿cómo se hace, digamos, un ascenso tecnológico? ¿Cómo usamos fuentes de energía que tengan menores impactos? Y ahí entra pues la eléctrica, pero también ahorita viene una nueva tendencia con el hidrógeno y podrían pues surgir otras nuevas tecnologías. Entonces, digamos que se puede como manejar desde diferentes frentes. Y en el caso de los vehículos eléctricos, pues hay, digamos, también detractores, porque pues en el proceso de producción también se generan emisiones y luego en el tema de cómo hacer esa reposición. Sin embargo, desde el punto de vista de evaluar la fuente móvil como tal en los desplazamientos, pues sí vamos a tener una disminución de emisiones. De todas maneras, no es lo mismo, ¿no? Que un motor de combustión interna lo que produce en contaminación a un motor eléctrico. Pero lo que sí hay de diferencia es en los costos de un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico es costoso. Sí. Es costoso de adquirir. Yo no sé qué tan costoso sea de mantener, porque finalmente pues eso es más o menos lo que le dicen a uno. O sea, tú lo puedes comprar en este valor, pero resulta que a posteriori con el tiempo te ahorras todo lo que podrías estar gastando en gasolina. ¿Eso es real? Yo creo que el mercado ha venido cambiando un poco. Y pues la tendencia es que puedan ir bajando algunos de los costos y creo que hoy en día tenemos alternativas que no son tan costosas y que pueden estar equiparando casi un vehículo de las mismas características o de la misma gama de combustión con uno de tecnología eléctrica. Entonces, creo que ha ido cambiando un poco y que cada vez vamos a encontrar más marcas que empiezan a entrar en el mercado. Algunas lo están haciendo a través de los vehículos híbridos, otras ya pues con vehículos eléctricos 100%. Entonces, creo que empieza a haber ya más alternativas y que no necesariamente todas son tan costosas. Pero creo que se quedó una pregunta por ahí en el aire, fue cómo la gente percibe el tema de las emisiones y cómo ven los vehículos eléctricos. Pues lo que hemos encontrado es que algunas personas han empezado a ser usuarios de vehículos eléctricos no por el tema de la conciencia ambiental, sino como una salida a algunas restricciones de movilidad como el pico y placa. Entonces, para esas personas que tienen mayor capacidad adquisitiva, pues dicen, prefiero comprar un vehículo eléctrico para evitar tener que cumplir con la restricción del pico y placa. Y desafortunadamente ese no es el espíritu de este tipo de tecnología, pero es lo que hemos encontrado, que muchas personas realmente no son conscientes de cuánto emiten o cómo están contribuyendo a esa generación de emisiones con el modo de transporte que usan. De hecho, fue interesante ver cómo el contraste entre las dos ciudades, en Cali y Medellín, aplicamos una encuesta en la que participaron más o menos 1,000 personas en cada ciudad y encontramos que la variable del tema de polución, pues, o de contaminación con el modo de transporte que usaban, era un aspecto que no tenía mucha relevancia a la hora de elegir o evaluar pues como esas variables o atributos de los modos de transporte para las personas en Cali, mientras que sí tenía más importancia o más relevancia para las personas en Medellín o en general el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Y acá esto también tiene que ver un poco con esas condiciones de la calidad del aire en la ciudad de Medellín, que tal vez ustedes han escuchado en algún momento noticias de pico y placa ambiental. Hay ciertas épocas del año donde se tienen pues problemas con la calidad del aire y que incluso el salir a hacer deporte o caminar te dicen, bueno, la calidad del aire en este momento no está para eso. Y entonces, al ser un poco más, digamos que estas personas al evidenciar un poco más ese efecto de la mala calidad del aire, pues como que son un poco más conscientes y lo relacionan también con otros aspectos como el tema de los modos de transporte. Mientras que en la ciudad de Cali, pues posiblemente no lo percibimos tan directamente y no es algo que entonces las personas tengan en su mente como algo importante a la hora de elegir su modo de transporte. Imagínate. En ese orden de ideas, Kathleen, el día sin carro, el día sin carro, sin moto, sin transporte particular, por lo menos de combustión, de combustibles fósiles, ¿sirve, no sirve? ¿Es utópico? ¿Es una medida muy temporal del momento? ¿Es como decimos ponerle un pañito de agua tibia a una herida que mereciera una cura más potente? Yo creo que es una medida interesante en el sentido en que estamos generando algo de conciencia de, uy, venga, mañana qué hago porque entonces no puedo salir en el carro, entonces repensar un poco cómo te vas a movilizar, replanear y pues tratar de generar un poco esa conciencia ambiental. Pero en términos de movilidad, pues no es una cosa que genere un impacto, o en términos de emisiones, pues es solamente un día al año. Entonces muchas personas pues están en contra porque dicen, finalmente me está afectando cómo llego a trabajar, cómo llevo a mis hijos al colegio, y termina siendo es un caos para muchos en vez de contribuir pues realmente a la movilidad. Entonces tal vez hay otras herramientas para generar esa conciencia también y el cuestionamiento para tratar de empezar a generar cambios de comportamiento. Entonces posiblemente si lo evaluamos desde el punto de vista de indicadores y muy técnicamente, el efecto tal vez no es el que quisiéramos. Incluso porque no creo que seamos una cultura de ese tipo de comportamiento. Creo que nosotros somos más bien una cultura que obedece a otras cosas, no sé si a unas restricciones más fuertes. De hecho, el mismo pico y placa o la multa o la amenaza, ¿no? El hecho que ha producido lo que tú decías ahora, ¿no? Que es mucha gente incluso no solamente tiene un carro, sino 2 o 3 para poderse movilizar en el día a día por aquello del pico y placa. Hay ciudades, creo que Medellín tiene 2 días de pico y placa, en Cali creo que todavía no está así. Todavía es uno. Bueno, pico y placa para motos también. En Medellín hay pico y placa para motos. Hablemos un poco de las motos. Bueno. Me parece importante y es un tema muy relevante también para la movilidad. La fama, por lo menos en Cali, que tiene el motociclista, no es buena. Lamentablemente, sí es cierto que el motociclista tiende a ser un agente del teatro de la calle, no muy cuidadoso, no muy respetuoso de la norma. Pero también hay quienes sí. Esto es bastante particular, ¿no? Pero la mayoría, podría decir uno, no está bien visto por ese otro número de personas que se transportan, por ejemplo, en otros vehículos particulares. ¿Es un problema la motocicleta para las ciudades actuales? Por ejemplo, Cali o Medellín. La motocicleta en sí no es un problema y pues tiene sus pros y sus contras. De hecho, desde el punto de vista socioeconómico tiene unos impactos importantes como una herramienta de trabajo, una fuente de ingresos para muchas familias y que también suple ciertas deficiencias del sistema de transporte público que no alcanza a llegar a todas las zonas de la ciudad, sobre todo cuando hablamos de expansión urbana. Entonces, pues se convierte también en una herramienta de inclusión de alguna manera de esas personas hacia la ciudad, porque pues finalmente tienen que desplazarse hacia su lugar de trabajo o estudio. Pero pues también generan unas externalidades o unos impactos negativos en la movilidad. Ese gran volumen de motocicletas en circulación sin mucho control pues ha elevado los niveles de siniestralidad vial
desafortunadamente la mayoría de muertes viales y bueno, de accidentes en general tienen siempre involucrado una motocicleta. Tenemos que también pues influyen en problemas de congestión en la ciudad y en emisiones. O sea, hoy en día las motocicletas han venido en auge y creciendo tanto que ya superaron el número de vehículos en todo el parque automotor de Colombia. Ya representan el 63, casi 64% de todos los vehículos. O sea, si tú cuentas camiones, buses, vehículos particulares, las motocicletas son la mayor cantidad. Y ya representan unos 13 millones de vehículos circulando, solo las motocicletas. Entonces ya también empiezan a ser un problema de contaminación ambiental porque no todas tienen pues unas adecuadas condiciones mecánicas, hay incluso un poco menos de regulación que con ciertos vehículos pues a nivel de automóviles. Entonces pues ya empiezan también a prender alarmas de temas de contaminación. Entonces, la motocicleta en sí no hay que satanizarla, ¿cierto? Pero sí hay que pensar en cómo contrarrestar esos impactos negativos que genera el gran volumen de motocicletas que tenemos, que sigue creciendo, pareciera que no va a parar. O sea, año tras año casi que superamos el tope de ventas histórico, el récord se ha venido superando en los últimos años. Y que si nos comparamos con otras ciudades asiáticas, por ejemplo, pues podríamos llegar a tener un volumen todavía mayor de motocicletas. Incluso si comparamos entre Cali y Medellín. Cali tiene alrededor del 32% de participación de motocicletas en su parque automotor. Medellín ya tiene el 57%. Wow. O sea, Cali todavía puede tener todavía más. Todavía no hay pico y placa en Cali. Todavía no hay pico y placa. Esperemos que no en un buen tiempo. Sí. Quisiera que habláramos un poco del título de este episodio, en tanto el viaje de las mujeres. Sí. Tu investigación tiene un enfoque de género. ¿Por qué? Y tú hablabas hace unos minutos atrás de masculinidades involucradas en el tema movilidad. ¿Qué pasa con las feminidades? ¿Por qué es importante verlo con enfoque de género, este fenómeno de la movilidad en Cali y en Medellín? Bueno, el enfoque de género es importante porque resulta que no nos movemos igual. Tenemos necesidades distintas, características de los viajes diferentes. Por ejemplo, las mujeres, también asociado un poco como a los roles que se tienen en la sociedad, roles reproductivos o productivos. Generalmente las mujeres estamos más asociadas a labores del cuidado, del hogar, y eso implica que los viajes no necesariamente se hacen para movilizarse a trabajar o a estudiar, sino de pronto para llevar a los hijos al colegio, acompañar a la mamá a la cita médica. Entonces, ese tipo de viajes son muy diferentes a los que se ven en la hora pico, donde todos están saliendo a trabajar. Y entonces tiene también pues otros retos y otras necesidades. Entonces es importante pensar en que no todos nos movemos igual, no todos tenemos las mismas necesidades y que esos viajes pueden entonces empezar a ser diferentes en distancias, en tiempos. Lo que se ha encontrado es que las mujeres tenemos viajes en cadena que son más complejos porque normalmente entonces tenemos que ir, salimos de la casa y no vamos a hacer no hay un único destino o no hay un único propósito de viaje. Entonces puede ser que tengas que salir a llevar a los hijos a la escuela, pero luego tienes que ir al banco, al supermercado. Entonces muchas veces son recorridos más cortos, pero más viajes durante el día. Entonces esas características se empiezan a afectar y también desde el punto de vista, digamos, de toma de decisiones, de política pública, de planeación de los sistemas de transporte, pues tradicionalmente se ha pensado más desde la demanda y la oferta como un volumen, viéndonos a todos como una masa. Pero resulta que hay diferentes grupos de usuarios y cada uno de esos grupos tiene unas características y necesidades y preferencias distintas. Entonces, cuando empezamos a analizar, bueno, cómo son las dinámicas de movilidad de la ciudad, qué información, qué datos se producen, qué
reportes se pueden encontrar. Algo que es muy común en este ámbito es tener encuestas de origen-destino o encuestas de movilidad, y entonces tú puedes ir y mirar, bueno, cuál es la proporción de personas que se mueven en transporte público, cuántos se mueven en motocicleta o en auto particular. Pero pues las cifras se quedan un poco cortas en contar quiénes son esos usuarios, quiénes son esas personas que se mueven, cómo se mueven, por qué se mueven. Y entonces empezamos a encontrar que en muchas de esas cifras oficiales pues no había ese detalle de bueno, cómo se mueven las mujeres, cómo se mueven los jóvenes, cómo se mueven los mayores. Entonces pues empezamos a identificar esa necesidad de entender un poco más, de tener un mayor detalle de los datos para tener información que dé mayor soporte para la toma de decisiones. Eso es una diferencia sustancial, el hecho de que los viajes de las mujeres involucran varios destinos y quizá el de los hombres uno solo. O sea, ¿es un diferenciador? Sí es usual encontrar que las mujeres hacen más paradas y adicionalmente si van, por ejemplo, en transporte público, entonces también normalmente tienen que hacer más transbordos. O caminar trayectos más largos para llegar hacia su destino final. Y eso en términos de quienes usan transporte público. Y creo que ahí me debo ir un poco hacia atrás y es, bueno, ¿cuáles son los modos que normalmente se usan? Entonces, en mayor proporción, los hombres están moviéndose en vehículos, en carros o motos. Y el mayor porcentaje de mujeres se mueve en transporte público. Y ese transporte público hay que hacerle un zoom, porque resulta que hay transporte público formal, el que conocemos como pues, el sistema que provee, pues, en este caso, Metro Cali, por ejemplo, o el Metro de Medellín. Pero también hay un universo de posibilidades en el transporte informal. Y aquí es una gran diferencia. O sea, esa es una de las cosas que yo creo que salió en esta investigación, que es visibilizar eso que está pasando en la ciudad. Y es que ese transporte informal, cuando tú lo ves en el global de la proporción de modos de transporte, cada vez empieza a crecer más. Si lo comparamos con cifras de hace 10 años, 15 años, ese porcentaje empieza a ser más grande porque muchas personas prefieren por distintas razones usar ese transporte y no el formal, y que además hay la proporción de mujeres versus hombres es de un 20-80. 80% de mujeres son las que están usando plataformas de auto, de moto, lo que en Cali conocemos como gualas, piratas, ¿cierto? Motorratones. Entonces, pues esto tiene unos impactos fuertes en términos de siniestralidad vial, porque esos vehículos normalmente no están en las mejores condiciones, posiblemente ni siquiera tengan un SOAT. Entonces, si se siniestran, pues ¿quién va a responder por el accidente, los afectados, los lesionados? Están más expuestos a inseguridad personal, acoso, delincuencia, este tipo de cosas que pueden pues afectar la integridad de la persona, y también de contaminación finalmente. O sea, estás más expuesto que si vas en un vehículo cerrado con todas las ventanas arriba, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a ver unas brechas en ese uso de los modos de transporte. También algo importante es que la propiedad de los vehículos, o sea, cuando comparamos cuántos hombres son propietarios de vehículos, cuántas mujeres, la proporción también es distinta, más o menos un 60%, 40% para mujeres. La tenencia de una licencia de conducción, ¿cierto? También es una diferencia del 70-30 aproximadamente. Entonces empezamos a ver que las mujeres tienen menor acceso a ciertos modos de transporte, y que hay unas variables que empiezan a afectar eso. O sea, hay cosas que influyen desde el punto de vista socioeconómico, y que esas brechas que hay en otros aspectos empiezan también a afectar la movilidad, a generar una brecha de género entonces en los modos de transporte. Pero es como un círculo vicioso, por decirlo así, porque también ese transporte o esos modos de transporte terminan de profundizar las brechas, y entonces terminan afectando también porque no responden como a esas necesidades de las mujeres. Entonces, por ejemplo, las frecuencias de los buses
son más altas en las horas pico, que es en donde sale la mayor cantidad de gente a su actividad laboral. Pero muchas mujeres se mueven en otras horas del día y entonces hace que les toque esperar más, que se tomen más tiempo en hacer las diligencias y entonces les reduce tiempo de familia o tiempo personal para otras actividades. Empieza también a afectar otras cosas del ámbito de la vida de esa mujer que tiene menos posibilidades que otros. Por ejemplo, no tiene la capacidad adquisitiva de comprar un vehículo. Entonces muchas veces el transporte público se elige más por obligación que por convicción o elección. Y cuando ese transporte público formal no llega hasta tu casa, sino que te toca caminar 30 minutos para encontrar un sitio donde cargar la tarjeta del mío, te toca coger entonces obligatoriamente una moto que te baje hacia la estación más próxima y te expones a que ese conductor te empiece a acosar, te empiece a decir cosas en el camino. Entonces, pues son cosas a las que se ven expuestas las mujeres en mayor medida que los hombres. Entonces, claro, sí, hay unas diferencias bastante fuertes ahí. Y eso sí, son mujeres que están haciendo su tránsito solas, pero si van con niños... Y se van con niños además, imagínate. o con las bolsas del mercado, y van en tacones. Entonces, claro, son unas situaciones que muchas veces pasan incluso desapercibidas para quienes no las tienen que experimentar. Entonces, si pensamos en que las mujeres tienen esas situaciones y se sienten más inseguras porque pues también en la encuesta que hicimos preguntábamos por esa percepción de seguridad en el transporte público, es una percepción de inseguridad total. Y eso también ha influido un poco en el cambio de modo de abandonar el transporte público y convertirse en motociclista. Es una de las razones que hemos ido encontrando del por qué el auge de las motos en las mujeres, porque también se ha doblado ese porcentaje de motociclistas mujeres en los últimos años en la ciudad de Cali. Bueno, en Cali y en otras ciudades, general. ¿Cierto? En general, en Colombia. Sí vemos cada vez más mujeres motociclistas porque se sienten más seguras en la moto que usando el transporte público, porque el espacio público, no solo el bus, no solo están expuestas a eso o manifiestan sentirse inseguras cuando están dentro del bus, sino en las estaciones y caminando hacia las estaciones, o sea, en la calle en general. Entonces, las mujeres, en el caso del mío, son más o menos el 64-65% de los usuarios. Y ya lo había mencionado pues hace un momento que con las plataformas y todos los informales también el porcentaje es mucho más alto. Entonces, claro, las mujeres estamos más expuestas a todas estas situaciones. Yo creo que hay una valentía muy clara de parte de las mujeres para todo esto que nos comentas. Por supuesto no es fácil y no lo puedo imaginar, por supuesto, saber que voy a tener que salir, voy a tener que usar el transporte público informal, luego cargar una tarjeta, luego subirme a un mío repleto o a un metro. Bueno, tremendo. Y bueno, también quiero aprovechar este momento para saludar a nuestros compañeros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, a la cual tú perteneces, sí, y de la cual también tenemos 2 excelentes profesores en nuestra maestría en Comunicación y Creación Interactiva, para quienes también les envío un saludo, y a nuestros estudiantes de la misma que están aquí acompañándonos en este momento y que esperamos pues dejen sus comentarios, que dejen sus preguntas si quieren, también para que nos hagan saber cuáles son sus inquietudes al respecto del tema que estamos trabajando el día de hoy con Kathleen, y por supuesto invitarles a que se suscriban, que dejen su like y que nos sigan también acá en nuestro canal de YouTube de Posgrados y Educación Continua, acá en Diálogos Portátiles. Y a propósito, te quisiera hacer una pregunta un tanto más técnica, pero ahí te voy a tratar de... Bueno, te voy a decir por favor que aunque sea técnica nos des como el concepto aterrizado para los que nada tenemos que ver con el asunto. Y es, por ejemplo, que es una simulación basada en agentes, porque no sé si decir es un... parte del método que ustedes utilizaron para trabajar, es un instrumento de medición. Es decir, ¿cómo lo entendemos? Porque sé que es muy importante en tu investigación. Bueno, voy a tratar de dar una respuesta corta a esto. La investigación ha tenido varias etapas. Digamos que pues primero fue entender cómo se movía la gente, luego empezamos a encontrar estas diferencias, brechas de género y la necesidad de representar o de
caracterizar esos diferentes usuarios. La simulación basada en agentes es una técnica de simulación que permite representar individuos que son heterogéneos. Es una, digamos, de las bondades de este tipo de simulaciones, y es que yo puedo crear individuos en la simulación que tienen características diferentes. Cada uno puede ser único, digamos, y que ellos interactúan entre sí, intercambian información y también evalúan en el sistema que está pasando, en el entorno, y son capaces de tomar decisiones autónomas con un objetivo en la simulación. Esto pues tiene aplicaciones en medicina, en términos de, por ejemplo, manejo de enfermedades, pero también se utiliza en biología, y pues parte de mi tesis doctoral fue aplicar esto en transporte, este tipo de simulaciones. Entonces, pues en este caso los individuos que se simulan son usuarios de transporte que toman una elección modal para pues desplazarse en sus recorridos habituales, y que toman información del entorno, y que cada individuo pues se representa cómo toma esa decisión en el sistema. Entonces, tratando de parametrizar el modelo y darle las entradas a esas variables para poder configurar la simulación, fue que empezamos a encontrar esas necesidades de entendamos quiénes son esos usuarios en la ciudad de Cali, entendamos cómo se mueven, cómo toman decisiones, cuáles variables son las que afectan. Y cuando empezamos a buscar información, pues no había datos disponibles, tuvimos que hacer trabajo de campo y empezar a recolectar toda esta información para poder alimentar el modelo de simulación, que lo que busca es evaluar impactos de políticas públicas y ver cómo podría reaccionar el sistema o la ciudad a partir de esas decisiones individuales de cada agente, cómo a nivel agregado vemos eso que pasa en términos de esa distribución de los modos, y ver si pudiéramos tener políticas que incentivaran, por ejemplo, el uso de modos de transporte más sostenibles a partir de introducir variaciones en esas variables que las personas consideran como importantes a la hora de tomar las decisiones. Temas como costos, confort, tiempos de viaje, este tipo de variables que son importantes para las personas a la hora de elegir el modo. Entonces, cómo impactamos en esas variables y vemos qué pasa en el sistema. Entonces, básicamente es como un laboratorio virtual con el que podemos ensayar muchas cosas, pero para poderlo configurar, pues tuvo todo ese trabajo de campo detrás, de investigar cómo son esas dinámicas de movilidad de la ciudad y cuáles son los individuos que se mueven. Los resultados que ustedes han obtenido, ¿para qué nos servirían? O sea, ¿cuáles son los lugares, los contextos o los sujetos que se impactan con los resultados que ustedes han obtenido? Bueno, yo creo que en primera instancia, con la información que empezamos a levantar y a visibilizar con ese detalle, pues estamos haciendo evidentes esas situaciones y de pronto contando historias a través de los números que de otra manera no se logran hacer visibles. Y por el otro lado, pues estamos proponiendo metodologías que podrían ser replicables para aplicar en otras ciudades y que son herramientas de toma de decisión para quienes diseñan políticas públicas. Entonces, pues existen diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de simulaciones, pero pues creemos que esta es una herramienta que puede dar elementos adicionales porque permite representar esa heterogeneidad de los individuos y representar la toma de decisiones en ese modelo. Entonces da mayor versatilidad para analizar diferentes alternativas. Entonces creo que es una herramienta que va a ser un buen soporte para análisis y toma de decisiones. Perfecto, Catherine. Finalmente, ¿cómo podemos entender nosotros y qué características debería tener un medio de transporte inclusivo? Por ejemplo, en estas dos ciudades. ¿Cómo debería ser un medio de transporte inclusivo en Cali y Medellín? Bueno, cuando hablabas ahorita de qué es movilidad sostenible, pues hay diferentes definiciones, pero una de ellas que me gusta bastante, que es la de la ONU, es la que dice que permite que todos podamos tener acceso a oportunidades de las ciudades, servicios de educación, de salud, trabajo. Y cuando dice todos, pues ahí están incluidos
niños, personas mayores y personas con discapacidad. Entonces, pues tendríamos que pensar en que realmente cada uno de esos grupos poblacionales pudiera acceder de manera fácil al sistema. ¿Qué hemos encontrado? Por ejemplo, en Medellín. No sé si has tenido la experiencia de recorrer la ciudad en metro. Sí. ¿Notas algo en las estaciones que de pronto sea no tan amigable para todas las personas? Por ejemplo, para personas mayores, Sí, personas las con escaleras, temas de movilidad. sí, Tiene muchísimas escaleras. No todas las estaciones tienen ascensor ascensores ni rampas. ni rampas. Hicimos un grupo focal con personas que tienen diferentes discapacidades y pues desafortunadamente no tenían manera de acceder al sistema en todas las estaciones, o no todos logran conectarse con los alimentadores. Entonces, bueno, ahí hay oportunidades de mejora para los sistemas. Con respecto a adultos mayores, por ejemplo, también empiezan a tener bastantes retos para acceder al sistema por temas de movilidad. Y en términos de seguridad para las mujeres, pues también hay reportes de acoso, de situaciones en donde pues ellas ven la necesidad de hacer un reporte de alguna situación incómoda. En Medellín hay algunos vagones donde hay botones de pánico y se puede reportar la situación. En Cali todavía no tenemos eso y de pronto también dependiendo del sistema puede ser un reto mayor implementarlo. Tengo entendido que Metro Cali está haciendo ahorita un piloto para tener un canal de comunicación para reportar estas situaciones y generar cierta sensibilización pues en la población, pero todavía nos falta porque no se llevan estadísticas, por ejemplo, apenas es un tema del que se empieza a hablar muy recientemente, aunque sean situaciones que sabemos que suceden con frecuencia. Entonces, creo que falta un compromiso más fuerte desde ese punto de vista de buscar cómo hacer estos sistemas de transporte unos entornos más seguros para las mujeres y las niñas y que sean más accesibles para pues, cualquier persona, así tenga diferentes discapacidades. Bueno, querida Kathleen Salazar Serna, muchísimas gracias por aceptar la invitación acá a Diálogos Portátiles. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Encantada de compartir este rato contigo. Gracias. En este contexto, resulta claro que el transporte no es solo un medio para desplazarnos, sino un reflejo de nuestra relación con el movimiento, la seguridad y la vida colectiva. Repensar las formas en que nos trasladamos implica cuestionar cómo queremos vivir en sociedad y qué riesgos estamos dispuestos a asumir o a mitigar. El transporte, convertido hoy en un desafío, debe ser entendido como un derecho y no únicamente como una herramienta funcional. Taleb, en su libro Antifrágil, recuerda que el viento apaga una vela y aviva el fuego, lo que nos invita a reflexionar sobre cómo la adversidad puede impulsar cambios positivos. Si logramos transformar los riesgos y tensiones del transporte en oportunidades de innovación, podremos fortalecer la resiliencia de nuestras ciudades. La movilidad, entonces, se convierte en un laboratorio de lo humano, donde se ponen a prueba tanto nuestras fragilidades como nuestra capacidad de adaptación. Allí radica la verdadera potencia de repensar el movimiento, no temerle, sino aprender a crecer con él. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro encuentro aquí en Diálogos Portátiles, video podcast de la Maestría en Comunicación y Creación Interactiva, donde llevamos la reflexión a todas partes.